ya que solamente Jaime Andrés Olivares, solo él me saludó. Les aconsejo que los demás traten también de no perder ese hábito de saludar, de despedirse, independiente que estemos de una manera virtual, pero son cosas básicas, ¿no? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? No sé, ¿vale? Porque no hay interacción, solamente Jaime me saludó. Bien, partamos entonces Profe, con... Sí, iba en la micro con el celular en el bolsillo, por eso no pude activar mi micrófono, me disculpo. Buenas tardes a todos. ya Daniel, muy bien, muy buenas tardes, un gusto de escucharlo, me alegro que al menos pueda estar ahí escuchando. Partamos entonces con nuestra materia. Estamos nosotros viendo, según el descriptor, según el... Profe, des- Sí, eh, no me llamó. no los llamo. Porque entré así solo. Quizás Sí, los demás están esperando, sí. ¿no? Lo que pasa es que usted está viendo la pantalla. Sí. Ya, por ejemplo, cuando yo parto, aquí me aparecen los que están conectados y aquí me aparecen sugerencias. No me aparece todo el curso. Sí. Entonces, el semestre pasado, yo hice un Excel, hacía un Excel por cada curso y llamaba uno por uno, pero ahora no lo hago porque tengo cursos de 40 alumnos, 31. Ah, Entonces, ahora no llamo a nadie. Entonces, el estudiante que quiera se conecta y busca, ¿cierto?, la clase de hoy día, por eso le pongo fecha. Si usted se da cuenta, yo coloco aquí 15 de marzo, 17 de marzo, 22 de marzo y hoy día es 24, ¿cierto? Entonces, si el estudiante entra y dice, a ver, hoy día estamos 24, entonces esta debe ser la clase y se mete a esa clase. sí, o sea, ya, profe. École, ya. Antes yo sé que los llamaba, pero ahora no los llamo porque son muchos en algunos otros cursos. Muy bien, entonces, esta cosa, no sé qué le pasa a nuestro archivo del sistema forzar salida. Vamos a usar este entonces. Control G. Ah, ya. 17. Bien, acuérdenme, ¿esto ya lo vimos o no lo hemos visto? Sí, profe. Ya está. ¿Partimos ya con el Lectud o todavía no estamos en Lectud? Sí, partimos con el Lectud. Ya, el día lunes partimos. Y en el Lectud estamos con gasolina, ¿verdad? ¿Dónde iban los inyectores? El circuito de alimentación de combustible. Ya está. Entonces, estamos aquí, ¿cierto? El sistema de inyección electrónica de gasolina. Hemos visto lo que es la función. Recordemos que la función es la mezcla. La finalidad, la función que tenga el sistema de inyección de gasolina es lo que por aquí yo les mostré al principio, que era la pega del carburador, ¿no? En el fondo es la mezcla, lograr la mezcla aire-combustible. Aquí está, ¿ves? Los sistemas de preparación de mezcla llaman. Sistema de preparación de mezcla. El carburador era un sistema de mezcla de aire-combustible, el sistema de inyección también lo es. Entonces dice que los sistemas de preparación de mezcla, ya sea con carburador o con equipo de inyección, tienen por misión producir la mezcla ideal de aire-combustible. Entonces la función, finalidad es lograr, ¿cierto?, la mezcla ideal, que se refiere a la mezcla estequiométrica de acuerdo al tipo de combustible. Clasificamos los sistemas de inyección, ¿cierto?, según la cantidad de inyectores, uno que eran monopunto y uno por cilindro multipunto. Según la evolución, clasificación Bosch, dijimos que está el Cayetronic, KE, LLH y el
Motronic, y entre medio por ahí está el mono Jetronic o monopunto. Según sobre el control sobre la inyección, ¿cierto? Aquí coincide con la imagen, no, está más abajito, ¿cierto? ¿Se acuerdan la imagen que mostraba esto, ¿no? Secuencial, orden de encendido, semisecuencial de 2 en 2 y simultánea, todos los inyectores inyectan a la vez. Según ubicación de los inyectores, ya dijimos inyección directa e inyección indirecta, detrásito de la válvula, y recuerdo que eso también lo estábamos viendo en el ECTUD. Y las características técnicas de sus componentes, eso ya lo vamos a realizar porque son hartos componentes. Vámonos entonces a nuestra plataforma. Todavía no he tenido respuesta. No he tenido respuesta sobre el ECTUD. Yo ya consulté qué pasa con el ECTUD, con los estudiantes, y no he tenido respuesta. Así es que si no tengo respuesta a la semana, o usted ve que yo no le informo nada, es porque yo no he tenido respuesta. Y si yo sigo insistiendo, ustedes saben que, aunque esto está siendo grabado, pero la verdad, si uno insiste, uno es conflictivo en el trabajo. Entonces, de ahí nada más que, si esta semana no pasa nada, les sugiero que ustedes manden un correo al coordinador vespertino, que Alejandro Contreras, y le hagan la consulta, porque yo ya la realicé. Bien, ok. Entonces, estábamos con ¿cómo le llamaba Lectud? MPI. Sí. Entonces estábamos en características. Porque tenemos otro característica avanzado, parece que no. A ver, aquí. Veamos este que es más completo. Tiki, 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 tiki. Vamos a ver dónde estábamos. En el sistema MPI, cuerpo de mariposa. Esto también recuerdo que lo vimos. Y bobina. También vimos esto, ¿cierto? Entonces, esto lo vimos completo. O sea que nos vendría el otro que es de circuito combustible, ese, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien, muchas gracias, señor. Sí, Aquí profesor. está. Thank you. Ahí está. No es muy largo esta, ¿eh? Tiene 3 nada más, pero ahí después vamos a ver qué más viene. Ok, entonces ya veíamos esta parte. Creo que esta la hicimos completa, acuérdenme, o quedamos que íbamos a iniciarla ahora. Creo que la estábamos haciendo el otro día. Ya, partamos en todo caso porque no es larga, así que la podemos partir de cero. Aquí nos pide identificar los componentes clásicos de un sistema de inyección de gasolina. Parto acá abajo, ¿cierto? Mostrando el tanque de combustible, bomba que la ponen fuera, pero esta bomba está dentro, una bomba sumergible. De hecho, todas las bombas hoy día eléctricas están sumergidas para aprovechar de refrigerarse con el mismo combustible. En bomba eléctrica o electrobomba, el regulador de presión tiene tres puntos, ¿no? Entrada, salida y el retorno. Luego continuamos y en este ejemplo ponen aquí el filtro, pero muchas veces el filtro, de hecho puede estar aquí mismo en el cuerpo de la bomba, va a depender del modelo. De hecho el regulador de presión, creo que también se los comenté en la clase pasada, es muy común verlo en el riel, este es el riel, un extremo del riel. Acá estaría la salida. Entonces hay sistemas modernos que la bomba tiene toda una estructura plástica y ahí está incluido el filtro, está incluido el regulador de presión y está incluido el prefiltro. Bombas se llaman bombas modulares. Bien, luego tenemos acá, sí. Está lo de arriba de la bomba regulador, ya no es por vacío. No. Sí, me acuerdo que en la antigüedad habían unos reguladores de presión que el vacío también interactuaba, pero no, aquí solamente el combustible, nada más que por combustible, por presión. Ya. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa este viejo? Este viejo permite que pase, ¿cierto?, el combustible, y si se superan los 3.5 bar, en este ejemplo que tiene Lectud, este viejo se abre. ¡Pum! Entonces, de aquí para allá, si yo mido, voy a tener siempre 3.5 bar. Parejito.
pero lo que sobra, ¿cierto? Por así llamarlo, se va por... Este que está acá es el canister o depósito de carbón activado. Yo les contaba que por ahí está la entrada del aire de la atmósfera. Aquí en este lugar se deposita todos los HC o hidrocarburos provenientes del tanque de combustible gaseoso, ¿sí? Los vapores. Una válvula, electroválvula solenoide, que es la que controla la unidad de control de motor. Y la unidad de control de motor lo que va a hacer es activarla, alimentar la bobina para que se abra y así el aire externo entre por este punto, arrastre el hidrocarburo depositado en el carbón activado y se dirija a la admisión para que finalmente se queme junto con el combustible inyectado, ¿cierto?, por el inyector. Muy bien. Riel, aquí le llaman rampa de inyección, y el inyector o electroválvula de inyección. Bien, filtro de combustible, ¿cuál es? Arriba. El blanco de arriba. Muy bien, y no nos olvidemos, fíjese que importante esto, aparece aquí una flechita. Los filtros de combustible y muchas cosas, uno tiene que mirarlos bien, poseen una forma de conectar, una dirección. Si yo lo conecto al revés, lo que puede ocurrir es que el papel o el elemento filtrante se desprenda, ¿sí? Se desprenda y tape los inyectores. De hecho, comúnmente vienen con dos tomas completamente distintas para evitar que por error se conecte al revés. Muy bien. Regulador de presión de combustible. RDF. Ahí está, ¿cierto? Muy bien. Bomba de combustible sería la que está ahí. Depósito, el que está acá abajo. La rampa de inyección, la que se encuentra aquí. Conducto de retorno de combustible viene siendo, me imagino que ese, ¿no? Muy bien. Conducto de suministro sería esta cañería, la que trae el combustible. El inyector sería este de color naranjo. Conducto de vapor de combustible sería este que proviene del estanque y llega al depósito, pero conducto de vapor, tendría que ser este. Ahí está, ¿no? El vapor que se arrastra con el aire de afuera. Solenoide de purga del canister, recordemos que este es el canister. Todo el canister junto con las valvulitas se le llama sistema EVAP, que está acá dentro el filtro de carbón. Se le llama filtro, pero esto no está trabajando como un filtro. El carbón activado se utiliza como filtro de aire, como filtro para el agua, para los peces, como filtro porque retiene muchas cosas. Pero aquí lo estamos usando como un filtro. Estamos usando para que el carbón filtre qué cosa. Porque, insisto, el filtro lo que hace es retener lo que no queremos que pase. El carbón activado efectivamente retuvo aquí el hidrocarburo. Lo retuvo. Pero lo estamos reteniendo no porque no queremos que contamine para allá. Nada más que se está conteniendo ahí para esperar a cuando la ECU decida abrir el solenoide, porque no podemos tener conectado el depósito de combustible con una cañería directa a la admisión. No se puede. Por lo tanto, tiene que haber un elemento que interrumpa cuando la computadora lo decida. Por lo tanto, aquí no está trabajando como un filtro, aquí no está filtrando nada, aquí está almacenando con la propiedad que tiene el carbón activado, que internamente tiene muchísimas cavidades, entonces es mucho espacio adentro de cada partícula de carbón activado. Entonces, por eso que se usa, ¿no? Bien, sigamos. Bomba de combustible regulador de presión. Dice que la bomba de combustible puede estar en dos lugares, ya les decía yo, en el depósito o entre el depósito y la rampa de inyección. Esto yo no lo he visto nunca en sistemas de inyección de gasolina, por si acaso. Debe existir, pero yo no lo he visto. Todo lo que yo he visto con sistemas de inyección de gasolina siempre está en el depósito la bomba de combustible. Si alguno de ustedes conoce un vehículo, me puede decir marca, año, qué sé yo, para yo saber, pero los vehículos antiguos tenían bomba afuera.
y era, de hecho era una bomba De fábrica mecánica, no. ¿cierto? Yo no he visto. No. Pero instalamos bombas externas de alta así para competición. Ah, claro, pero es que claro, sí entiendo. Sí, porque el sistema, por ejemplo, de gasolina, el MED7, MED7, que también es un sistema de inyección, bueno, en ese caso es directa, también posee una bomba de alta presión, efectivamente, y es externa. Pero este circuito que nos muestran acá, bomba de combustible, regulador de presión, como les digo, no lo he visto, de fábrica, tal cual. Y las que estaban fuera del depósito antiguamente, cuando yo estudié, por ejemplo, carburador, yo vi ahí las bombas mecánicas, sí, efectivamente bombas fuertes. Y después luego los autos más bacanes tenían bomba eléctrica, pero también era externa. Pero rápidamente fue eso reemplazado por las bombas sumergidas. Fue muy poquito tiempo que yo vi vehículos con bomba eléctrica afuera. Y uno de los temas complicados era la temperatura. Bien, dice después, dice que cuando se conecta el encendido, esta parte parece que la leímos, yo les decía, el encendido se refiere cuando uno dice que le voy a dar contacto, es la típica palabra, dale contacto pero no le di arranque. Entonces uno sabe que tiene que darle hasta el penúltimo, la penúltima posición del conmutador de la chapa, ¿no? La llave ahí de... Pero claro, hoy día tenemos vehículos que ya no tienen chapa, no tienen llave, ¿cierto? Un botón de encendido, entonces se sienta y ya cuando la persona entra al vehículo y pone una tarjetita, por ejemplo, en un lugar, ya el vehículo estaría en contacto, estaría listo para arrancar. Bueno, dice que cuando se conecta el encendido, la bomba de combustible comienza a funcionar. Cuando yo doy contacto, en algunos vehículos uno escucha el clac de un relé y la bomba va a funcionar por unos 2 segundos, dice acá. En el caso de mi auto dura más de 2 segundos, yo lo he contado. 1, 2, yo creo que llegaría hasta 4 segundos más o menos. Y luego la bomba de combustible se apaga, ¿sí? Ahí se abre el relé. Eso lo hace la unidad de control. ¿Para qué? Para elevar presión y que esto esté listo cuando yo dé arranque. Este componente que está acá, el regulador de presión, asegura que la presión de combustible en los conductos de alimentación y en la rampa, aquí está rampa o riel, no exceda los 3.5, 4 bar, lo he visto yo, ¿sí? Esa es la presión de trabajo típica de un sistema de inyección gasolina multipunto inyección indirecta. Dice que los vehículos modernos, tanto la bomba de elevación de combustible como el regulador de presión, se colocan normalmente en el depósito de combustible. Observa el sistema de combustible, dice aquí, que se muestra. Pregunta, ¿qué componente asegura que el combustible llegue a la rampa de inyección? ¿El regulador de presión, el inyector o la bomba de combustible? Regulador, bomba de combustible. Veamos. Dice que es incorrecto. Dice que este limita la presión del combustible suministrada por la bomba de combustible. La opción Entonces, debería ser la bomba, ¿cierto? Excelente. Entonces, volvamos a plantear la pregunta. Dice, ¿qué componente asegura que el combustible llegue a la rampa de inyección? Claro, yo puedo decir, las cañerías, pues, bueno, sí, pero no nos dijeron cañerías, 3 componentes. Entonces, el regulador de presión, ya nos mostraron ahí, ¿cierto?, el fundamento, que este asegura que la presión del combustible en el conducto de alimentación y la rampa de inyección no exceda los 3.5 bar. Esa es su pega, que no se exceda los 3.5. Porque si se excede, vamos a tener inyectores que van a comenzar a gotear. Vamos a comenzar a tener puntos calientes, vamos a comenzar a tener un motor que va a estar funcionando de manera errática, vamos a tener gases de escape elevados a los hidrocarburos, vamos a tener varios problemas si es que se nos dispara la presión, si es que este regulador no la regula. Pero efectivamente, quien hace que el combustible pueda llegar a su destino es la bomba de combustible o la electrobomba. Dice que haga clic en el botón para poner en marcha la bomba de combustible y presta atención al conducto de retorno. Sí, esto también lo recuerdo. Fíjense que aquí van a mostrar que va subiendo de a poco. Mientras no llegue a 3.5, no vamos a observar retorno de combustible. Hasta que llegue a los 3.5 y claro, ahí es cuando se abre porque el caudal es mayor. Por lo tanto, tiene que abrirse para que no se sobrepase los 3.5 bar. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y ahora por aquí, ¡pum!
y ahí se mantiene fijo. ¿Y a qué presión regresa el combustible del depósito? A los 3,5. A ver si con la coma, perfecto. El regulador de presión limita la presión a unos 3,5 bar. Rampa de inyección, que sería S, y el inyector dice que después del regulador de presión, el combustible pasa a la rampa de inyección, riel, flauta, varios apodos. Los inyectores están conectados a esta rampa. La función de la rampa de inyección es distribuir el combustible a través de los inyectores y crear un depósito de combustible. Claro, y así los cuatro inyectores van a tener la misma presión. Eso es importante, que tengan la misma presión. El inyector y la mariposa sustituyen al antiguo carburador. La función del inyector es inyectar el combustible atomizado lo mejor posible. Mientras más pequeñitas sean las gotas, mejor es la mezcla y mejor la combustión. El inyector inyecta combustible cuando se envía una intensidad de corriente a la válvula electromagnética del inyector. La unidad de control activa el inyector. Entonces, dice que este inyector trabaja con energía. Cuando se energiza es cuando él se abre y permite la inyección. Cuando la ECU le quita la energía es cuando deja de inyectar. Pregunta, ¿cuál es la función de la rampa de inyección convencional? Crear un depósito de combustible para los inyectores. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Distribuir el combustible a los inyectores. Verdadero. Absorber los picos de presión en el sistema. Falso. Y reducir la presión del combustible. Falso. Excelente, señor, muy bien. Ahí está trabajando y dice, activa la corriente a través del inyector pulsando el botón. ¿Qué sucede? El inyector limita la presión, se inyecta combustible, el combustible puede volver al depósito, el inyector deja de inyectar. Inyectar combustible. Muy bien, señor. 4. ¿Cuál es la función del inyector? Inyectar solo combustible durante el arranque, inyectar el combustible atomizado lo mejor posible, inyectar el combustible o inyectar aire. La 2. Veamos si es verdad. Así es, muy bien. No basta con inyectar el combustible, porque el inyector podría tirar un chorro y no sirve. De hecho, las pruebas que uno le hace a los inyectores en un banco de pruebas es justamente observar el abanico que se le llama. Este es un abanico, pero podría ser solo chorro central. Y no tener, se fijan que aquí se ven 1, 2 y 3. Y aquí tengo un abanico entre ese punto y ese punto. Pero podría este no estar, tampoco estar el de allá, y solo ser el de central. Entonces, ese inyector, la mezcla va a ser no la mejor, porque aquí tenemos un chorro de combustible. Lo que se necesita es que sea una nube, que pulverice. Mientras más perforaciones tenga, mientras más pequeñita es mejor, pero va a generar una mayor resistencia al flujo del combustible. Es por ello que, por ejemplo, en diésel tenemos que aumentar tanto la presión. Bien, ahí estaríamos con el tema del combustible. Vámonos ahora avanzado, pero vámonos con el inyector, que es el siguiente elemento muy importante dentro de nuestro sistema. Aunque no, esto lo vamos a dejar después. No, todavía no. No veamos todavía el inyector. Condiciones de funcionamiento. El inyector lo vamos a ver cuando después tengamos que repasar los actuadores. El actuador. Este me gusta más. Aquí vamos a comenzar a entender cómo funciona, ¿cierto?, el sistema de gasolina, y lo mismo después lo vamos a hacer con el diésel, o no hoy día, pero es lo que también tenemos que hacer.
Tenemos por un lado, identificamos acá el pedal de acelerador, posición del acelerador, ¿cierto? Yo puedo modificar la posición, ¿eh? Y ahí vemos qué ocurre, que se mueve, y se mueve la mariposa, pero la mariposa no es movida o accionada directamente del pedal. No está el pedal conectado a la mariposa, sino que el pedal le informa a la ECU, y la ECU le manda la orden al pedal. Sabemos que MPI significa inyección multipunto. El sistema ya no funciona con el acelerador mecánico, ha sido sustituido por un sensor del acelerador, que yo les contaba que es potenciómetro de efecto Hall, una unidad de control y un cuerpo de aceleración. La unidad de control recibe la señal del acelerador y activa el acelerador electrónico, que en el fondo es un motor paso a paso. Presiona el acelerador y presta atención a la válvula de mariposa. ¿Qué sucede? El motor empieza a funcionar más rápido, la válvula de mariposa se abre o la válvula de mariposa se cierra. 2. La 2 se abre, muy bien. ¿Qué activa la mariposa? ¿La unidad de control, el cuerpo de aceleración o el pedal del acelerador? Unidad de control. Muy bien, ¿cierto? Excelente. Ahora ya tenemos el ralentí. Dice aire, ralentí. Cuando no se acciona el acelerador, el motor está en ralentí. Hay un régimen de ralentí requerido que depende de la temperatura del motor. Si el motor está frío, usted arranque, no tiene para qué pisar el acelerador, porque es un sistema electrónico. El motor arranca pero acelerado, ¿no? Y después... De acuerdo a la temperatura del motor, y aquí vemos ese dato. Tenemos el sensor de pedal acelerador acá arriba, y acá al centro tenemos el sensor de temperatura, el ST. Este termistor, ¿no? ST, temperatura coolant engine, temperatura refrigerante motor. Entonces este sensor nos permite medir la temperatura del refrigerante de motor. En este caso se simula a menos 20. O sea, esto que vemos acá, esta tablita, viene siendo el software o programa grabado en la memoria de la unidad de control. Recordemos que en electrónica se vio que hay memorias RAM, memorias ROM, y la ROM hay varias, ¿no? Pero la que se usa actualmente se llama EEPROM. Y la EEPROM tiene la facultad de que es borrable y programable electrónicamente, comparado a las primeras que era la PROM, la EEPROM, que tenía que sacarse la memoria, llevarlo a un dispositivo con luz ultravioleta y de ahí se podía borrar. Bueno, en este caso, si el motor está frío, va a arrancar a 1400 RPM. ¿Se fijan? Y ese va a ser nuestro ralentí. Y lo verifica con el sensor del cigüeñal, el CKP, Crankshaft Position Sensor. Sensor de posición del cigüeñal. Entonces, que también le va a mandar aquí faltó esa línea, ¿cierto? La comunicación que tiene con la unidad de control. Porque si la unidad de control no sabe o no tiene la señal del CKP, el motor no da arranque. ¿Qué sucede en el momento en que se suelta el acelerador? El control de ralentí se activa, el régimen del motor disminuye a 800 RPM, el motor se detiene o el régimen del motor disminuye a 900 RPM. Dos. ¿Esa? ¿La 2? Incorrecto. ¿Alguien más? Ok. El control de ralentí se activa, ¿no? O sea, está en la primera parte que leímos. Cuando no se acciona el acelerador, el motor está a ralentí. Muy bien, sigamos. Clic en el sensor de temperatura del motor. Ahí estaría nuestro sensor de temperatura refrigerante del motor ST. Vamos a aumentar la temperatura del motor. ¿Qué sucede? Vamos a aumentarla a 20 grados. A 20 grados aproximadamente. Y fíjense, mientras
suba la temperatura del motor, las revoluciones por minuto van a reducirse. Si llegara a 40, por ejemplo, 40 grados, ahí, y si llegara a 60 grados, ¡pum!, al máximo. 750 rpm. Entonces ahí ya está el motor calentito. ¿Qué sucedió cuando se aumentó la temperatura del motor? El régimen del motor disminuyó. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La masa de aire aspirada aumenta. ¿Verdadero o falso? Profe, ¿a qué se refiere con régimen del motor? El régimen es esto, la RPM. Ok. Falso. ¿Verdadero o no? Pensemos, ¿qué es masa de aire? Falso. Cantidad de aire. Si están bajando la RPM, quiere decir que los pistones también están reduciendo su trabajo. Por lo tanto, la cantidad de aire disminuye. Y la mariposa se cierra más. ¿Qué opinan ustedes? Verdadero. Verdadero, comprobamos. Excelente. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, el régimen disminuye. ¿Sí? Y aquí lo vemos en el software. Cuando está frío el motor, parte a 1400 RPM y es muy probable que los inyectores inyectaron simultáneamente. Todos los inyectores inyectaron al mismo tiempo para poder dar un arranque en frío. Pero a medida que aumenta la temperatura, obviamente se va reduciendo las revoluciones por minuto. ¿Por qué? Porque el motor, que es fierro, acero, aleaciones, necesita alcanzar sus dilataciones. El motor, todo se dilata y son distintos materiales. Entonces, necesitamos que tome luego temperatura de trabajo para que todas las piezas estén en su posición correcta. Y nada esté con roce. Con un motor frío, hay fierros que están rozando y se está desgastando el motor rápidamente. Por eso es que es importante que llegue la temperatura de trabajo. Vamos a ajustar la temperatura otra vez ahora a menos 20 que en ellos. ¿Cuál es el régimen del motor requerido ahora? Subió a 1400, casi el doble, ¿no? Ok. Y a 40 RPM, 800. Evalúa las siguientes afirmaciones. El régimen del motor real es importante para el control de ralentí. ¿Verdadero o falso? Falso. El régimen del motor requerido depende del régimen del motor real. Veamos, el régimen de motor requerido es lo que está grabado en la ECU. Aquí está. 750, 800, 1000 a 20 grados, 1200 a 0. Este es el requerido. El real, el que está midiendo con el sensor CKP. Entonces el régimen del motor requerido depende del régimen del motor real. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Ok. El control de ralentí solo funciona si el acelerador no se acciona. Verdadero. El régimen del motor requerido depende de la temperatura del motor. ¿Sí? Falso. ¿Cuál lo equivocamos? La última. ¿La última? Estaba buena. ¿Cuál cambiamos? La primera, ¿no? Veamos. Muy bien, señor. Entonces dice, el régimen del motor real, es importante para el control de ralentí. Exactamente. De hecho, la ECU está midiendo ahora el régimen y lo compara con el que tiene escrito en el programa. Eso es lo que está haciendo. La ECU dice, oye, hay
menos 20 grados Celsius. ¿Cómo sabí? Porque me lo dijo el sensor de temperatura. Ah, ¿y qué hay que hacer? No sé, déjame ver el programa. Y la EQ va y lee lo que le escribió el fabricante. Oye, el fabricante dice que cuando estamos menos 20 hay que subir la RPM a 1400. ¿Y la EQ qué hace? No hay problema, envía una corriente eléctrica al cuerpo de aceleración motorizado para que el motorcito paso a paso mueva la mariposa y aumente el paso de aire. Al aumentar el paso de aire, ahora la EQ puede aumentar la inyección. Aumenta el tiempo de inyección para enriquecer la mezcla, para que así pueda aumentar la RPM. Y luego lo va a verificar con el sensor CKP. Excelente. Muy bien. La EQ es igual que nosotros, un cerebro. Entonces, la EQ no sabe lo que debe hacer, solamente ejecuta lo que está escrito. Igual que este notebook que yo estoy usando ahora para conectarme con ustedes. Yo estoy moviendo el mouse. El notebook no tiene idea de nada. Soy yo. Profe, ¿Sí? ¿y cómo ese cuerpo de aceleración electrónico lo lleva ¿cómo se llama? El control de Rennes? Otra vez, no lo entendí muy bien. Es que ese cuerpo de aceleración electrónico no lleva relente. ¿Y cómo se controla? ¿Cómo no llega a ralentí? No entiendo. La válvula y no me acuerdo, IAC, No existe, pues. pero ¿cómo se controla el relente por el...? No estuvo la clase pasada. No, Ya, yo le sugiero que cuando no pueda asistir, trate de ver la clase, porque si no pasa eso, ¿ves? Esto no tiene piola. Acá hay un sensor en el pedal acelerador, entonces aquí tenemos un motor, paso a paso. Esto se vio en electrónica también. En electrónica se tiene que haber visto esto, porque es un actuador. ¿Ya? Tiene que repasar los contenidos de electrónica y repasar lo que ya hemos visto con la clase pasada. Bueno, hay un motor paso a paso, pero este elemento lo vamos a repasar otra vez en este ramo, ¿ya? Pero aquí hay un motor paso a paso que va a mover a la mariposa y ¿quién la va a controlar? Mediante esta línea que vemos amarilla, la controla la unidad de control de motor. Y en el otro extremo del eje vamos a tener el TPS, que es el sensor de posición de la mariposa, doble. ¿De acuerdo? Fíjese cómo se mueve la mariposa, mire. Se está moviendo por temperatura. Y también se va a mover por el pedal del acelerador. Pero finalmente, ¿quién envía la orden? Siempre la manda la unidad de control. El pedal no va directamente acá, ni el sensor de temperatura de motor tampoco va directamente acá, sino que se lo informa la EQ tiene que ver el software o mapa de inyección. Muy bien. Vamos a ver qué ocurre en el arranque. Combustible, arranque. Dice, antes, identifiquemos. Motor de arranque, aquí tenemos nuestra chapa, ¿cierto? Apagado, contacto de arranque debe ser. Y vamos a tener por un lado una línea que va a la unidad de control y esta iría para poder darle arranque al motor. O sea, aquí se saltaron el relé y todo el cuento. U otro elemento, ¿no? Como sistema de seguridad, fusible, lo que sea. Aquí es para que entendamos nada más. Tenemos nuevamente nuestro cuerpo de aceleración motorizado con la línea que va a la unidad de control. Y la unidad de control también vemos acá que estaría manejando el inyector, que es una electroválvula electromagnética. Como entrada tenemos la señal del CKP, ¿cierto? Ahí tenemos la rueda fónica y aquí vemos donde le faltan un par de dientes para que la unidad de control detecte el pistón 1 en el PMS. Muy bien, dice que al arrancar el motor no es necesario presionar el acelerador, como eran los autos antiguos. La unidad de control regula la inyección y la posición de la mariposa, ¿ves? No hay piola acerada, todo lo hace la EQ a través de un motor paso a paso. Mientras el motor de arranque está en marcha y hasta que el motor arranca, el caudal de combustible aumenta. Caudal de combustible, cantidad de combustible.
Esto permite que el motor arranque más rápido. Arranca el motor. ¿Qué observas en la mariposa? Vamos a dar contacto y tenemos que observar la mariposa por lo visto. Y doy arranque. Dice que la mariposa se abre cuando se apaga el encendido. A ver. Porque ahí lo apagué, ¿cierto? Veo que en esa posición está la mariposa. Doy contacto nuevamente y doy arranque. Veo que se abrió y luego se comienza a cerrar hasta llegar a la posición de ralentí. Entonces, la mariposa se abre cuando se apaga el encendido, ¿verdadero o falso? ¿Puedes repetirlo de nuevo, por favor? ¿Qué cosa? La animación. Ok, ahí está apagado. Ahí está la mariposa. Contacto. Y arranque. Profe, en teoría el electude considera el encendido como el que nosotros conocemos como contacto. Exacto. Entonces, en teoría sí se abre porque pasa a ignición. Ya, entonces le pongo verdadero o falso. Está cerrando. ¿Qué le pongo? Cuando se apaga el encendido. Porque dice, la mariposa, ¿qué es esta? Dice, se abre cuando se apaga el encendido, o sea, cuando yo lo apago. Pero yo veo que no se Cuarto, mueve cuando lo apago. Yo veo que se mueve cuando doy arranque, mira. ¿Ah? Ahí se abrió y después se comienza a cerrar. ¿Por qué cuando yo doy arranque se abre más? Para que entre más aire. ¿Por qué quiere que entre más aire? Porque fíjense que cuando arranca el vehículo, el arranque en frío, yo les contaba que la unidad de control lo que va a hacer es pasar de un sistema de inyección secuencial a simultáneo. Va a hacer que todos los inyectores inyecten el máximo de combustible posible para que cuando se origine la chispa en la bujía tengamos una tremenda explosión y así poder sacar de la inercia al motor de combustión interna. Por eso que la mariposa se abre, para que entre aire, más aire, porque estamos inyectando harto combustible. Porque si no se abre la mariposa y entra poco aire y mucho combustible, podemos ahogar el motor. No va a dar arranque, porque se ahogó. ¿Qué significa que se ahoga? Significa que tenemos un exceso de combustible. Estamos muy alejados de la mezcla ideal, que es la estequiométrica, 14,7 partes de aire por una de combustible. Pero en este caso deberíamos de reducir un poquito el aire o aumentar el combustible para tener una mezcla rica. Volvamos a revisarla, mire. Ahí está en esa posición la mariposa, 0 RPM y el inyector no inyecta nada. Doy contacto y arranque, se abrió y mire todo lo que inyecta, pero también va reduciendo la inyección. ¿Sí? Entonces, arranca el motor, lo arranqué. ¿Qué observas en la mariposa? La mariposa se abre cuando se apaga el encendido. Yo digo que no. La mariposa se mueve sin que se toque el pedal de acelerador. Yo digo que sí, Verdadero. claro. Y la mariposa se abre completamente y se vuelve a cerrar cuando aumenta el régimen del motor. A ver, observemos otra vez porque ahí estoy en la duda. Régimen 0 RPM. La mariposa se abre completamente y se vuelve a cerrar cuando aumenta el régimen. Parece que es al revés lo que pasa, ¿cierto? Veámoslo. Vamos a dar contacto, arranque, se abrió, pero el régimen comienza a subir y la mariposa se comienza a cerrar. Y aquí dice, la mariposa se abre completamente y se vuelve a cerrar cuando aumenta el régimen. Hoy parece que sí, ¿ah? ¿Qué opinan ustedes, verdadero o falso? Verdadero. verdadero. Veamos. Excelente, señor. La unidad de control acciona la mariposa, ¿vale? La unidad de control acciona la mariposa. No existe piola. Bien.
¿Qué observas en el caudal de combustible al arrancar? Permanece igual, temporalmente disminuye, está al máximo al arrancar y disminuye a medida que se cierra la mariposa, está al mínimo al arranque y aumenta a medida que se cierra la mariposa. Igual. Está al máximo al arrancar y disminuye a medida que se cierra la mariposa. Exactamente, señor, así es. En la antigüedad, nosotros teníamos, cuando usábamos un carburador, no sé si alguno de ustedes tiene la edad o ha visto un auto con carburador, había lo que le llamábamos el chupete. Y el chupete era un elemento mecánico que usted lo accionaba dentro del habitáculo, lo tiraba, y lo que hacía, ¿cierto?, con eso era aumentar el paso entre el de más de aire y de combustible para tener una mezcla rica y calentar el motor. En las motos, por ejemplo, las motos, yo siempre recuerdo la XR, la Honda XR, porque en esa época había dos modelos famosos, eran muy buenos, la Honda XL y la Honda XR. Y la Honda XR, la única diferencia era el carburador. La XR, el carburador tenía lo que se llamaba bomba de pique, que cuando usted aceleraba a fondo, lo que hacía era accionar una pequeña bombita que en realidad escupía, porque no pulverizaba, escupía, tiraba un chorro de combustible, se veía ahí en el carburador, para lograr potencia. Entonces, si usted quería subir un cerro, tenía que tener una moto Honda XR. Porque si usted quería subir el cerro en la Honda XL, no le sube, porque no tiene la bomba de pique. Entonces, cuando usted quiere subir y acelera, él no le da, no sube, no es capaz. En cambio, la XRC. ¿Por qué? Porque traía un sistema de enriquecimiento de mezcla. Aquí, el enriquecimiento de la mezcla se realiza de manera electrónica, mediante la unidad de control, mediante el software, el programa, lo que el fabricante le escribió. Muy bien, vamos a la 3. Pregunta, ¿por qué la mariposa se abre completamente al arrancar? Bueno, porque se requiere mucho aire y poco combustible, o para que el motor arranque fácilmente. Segunda. Vamos a ver. Excelente, es cuando el motor experimenta la menor resistencia de admisión. Combustible, carga parcial, admisión, compresión, chispa, expansión, escape. Y esta chispa, ¿cierto? Fíjense que está ahí en ese punto. ¡Pa! Y aquí también existe lo que es el avance, ¿se acuerdan? Bueno, no. Es que hay varios que están por segunda vez, ¿no? Pero aquí existe lo que se llama el avance de encendido. Pero en su momento yo creo que lo vamos a ver. Combustible, carga parcial. Identifiquemos acá primero la gráfica. Aquí a la izquierda tenemos la entrada de aire, tenemos un sensor que mide el flujo caudal, que sería el flujómetro de película caliente, caudalímetro le llaman otros, o medidor de masa. Tenemos un actuador acá, que sería la válvula de estrangulación, motorizada, ¿cierto? Por un lado vamos a tener un motor paso a paso, y por el otro lado vamos a tener el sensor TPS, ya sea por potenciómetro o de efecto Hall, que le permite a la unidad de control saber la posición de la mariposa. Y también tiene que haber un sensor acá de temperatura del aire. Bien, sigue el ducto y lo encontramos con un actuador que sería el inyector. Ingresa a la cámara de combustión, ¿cierto? Y según la carrera sería la posición del pistón. Pero la carrera que nos permite, ¿cómo llamarlo? Un trabajo como tal sería este punto, ¿no? Donde hay un arco voltaico y ahí viene el trabajo, ¿cierto?, de la explosión, que en el fondo es crear una gran presión expansiva y hace que el pistón baje. Y luego te sale, ¿cierto?, los gases. Y tenemos una sonda de oxígeno acá, un sensor de oxígeno y el escape, ¿vale? Veamos. Dice que el sistema de inyección multipunto tiene que inyectar la cantidad correcta de gasolina, ¿cierto? Esto crea una mezcla de aire-gasolina adecuada para las condiciones de funcionamiento actuales. La relación de la mezcla se le da letra lambda. Lambda igual a 1. La relación óptima se conoce como lambda igual a 1. La relación es de 1 gramo. Esta unidad da lo mismo, ¿eh? Si usted dice 1 gramo,
de combustible, tiene que decir 14,7 gramos de aire. Pero si dice 1 kilo de combustible, tiene que ser 14,7 kilos de aire. Si usted dice 1 tonelada de combustible, tiene que ser 14,7 toneladas. Entonces, algo pasó. ¿Sí? Eso es porque básicamente no importa la cantidad, sino la proporción, No importa la unidad de medida. sino la relación, la proporción de entre las Nada más. dos. Exactamente. Exactamente. Por eso que hay otros textos que no le ponen unidad, le dicen partes. Entonces yo comúnmente hablo así, yo digo 1 parte de combustible por 14,7 partes de aire. Esa es la relación. Y esta es la relación estequiométrica para la gasolina. Dice que en la práctica lambda igual a 1 no es siempre lo deseado. Eso es verdad. Hoy día hay muchos motores que trabajan con mezcla pobre. Entonces en ese caso lambda sería sobre 1, 1.05, 1.02. Dice que cada condición de funcionamiento tiene su propio valor lambda. Por consiguiente, un motor frío funciona mejor cuando lambda igual a 0,9, mezcla rica. Entonces el arranque es, como el motor está frío, el arranque que vimos anteriormente es una mezcla rica. Por eso que el inyector le inyecta mucho combustible en el arranque. Por lo tanto, dice, la cantidad de combustible necesaria depende de ¿qué? El valor lambda requerido, condición de funcionamiento, y la cantidad de aire presente, masa de aire. Ahora, si se ha aspirado mucho aire, se necesitará mucho combustible. Si se ha aspirado mucho aire y la mezcla necesita ser rica, se necesitará aún más combustible. Entonces, si yo acelero, abro la mariposa. Si yo abro la mariposa, lo que estoy haciendo es permitir que entre más aire. Pero si la unidad de control, el inyector, no modifica la cantidad de combustible que está inyectando, voy a tener una mezcla pobre. Es por ello que tiene sensores que miden la cantidad de aire que está entrando y la posición de la mariposa. De esa manera vas a saber cuánto aire entró y vas a saber cuánto combustible inyectar. Pero aún así, tiene el sensor de oxígeno para verificar si es que tenemos una mezcla ideal o estequiométrica, o estamos con una mezcla pobre o una mezcla rica. Y déjeme contarle de que esto está en constante ajuste. La unidad de control está constantemente variando el tiempo de apertura del inyector porque la sonda lambda siempre le está diciendo a la EQ cuánto oxígeno hay en los gases de escape. Si hay mucho oxígeno, la EQ va a determinar que hay una mezcla pobre. Si hay poco oxígeno, va a decir que hay una mezcla rica. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio, pero ese equilibrio es imposible porque el motor que estamos nosotros estudiando no es un motor estacionario, no es un motor que esté ahí a régimen constante siempre como un generador de corriente eléctrica. Este motor es de un vehículo y el vehículo está en constante cambio de régimen. Usted acelera, frena, acerrucha, algunos no saben ni siquiera conducir bien, entonces este viejo nunca está en un régimen constante. Por lo tanto, la unidad de control siempre está ajustando el tiempo de inyección. Pero esto de lambda igual a 1 estaría dentro de su software, ¿vale? Ahora bien, cuando hablamos de lambda, la verdad que ahí no lo explican muy bien. Yo lo quiero explicar mejor porque lambda tiene que ver con la cantidad de aire real y el aire teórico, y eso se encuentra cuando estudiemos el tema de la preparación de la mezcla, esto. Veamos, pero este es un sistema antiguo. Vamos a irnos a la parte donde aparece. Vamos a buscar acá para que también les quede a ustedes ahí grabadito en qué página estaría. Mientras estoy buscando, consulta, ¿la clase nuestra hasta las 8:30 o hasta las 8? Buena pregunta, profe. Si alguien puede ver su horario mientras, después tienen otra clase ustedes, porque yo tengo otra clase, tengo otro curso en un rato más. 8:30, profe. 8:30, ya. ¿Me podrían avisar a las 8 para que terminemos a las 8 y así ustedes tienen clase después a las 8:30?
Yo al menos si tengo otra clase. Ya, yo también. Así que cualquiera de ustedes, porfa, que a las 8 me avise para que a las 8 ya estemos terminando y así podamos tomar un oncecito, un cafecito antes de partir con la otra clase. ¿Ya? Porfa. No hay problema. Thank you, thank you. Aquí estoy buscando. Yo creo que es más rápido acá. Relación lambda, fórmula aire real, aire teórico. Veamos si tengo lo que quiero. Que está muy lento, pueden ver el libro. A ver si hay alguna imagen con la fórmula. Aquí está, pues mira, esto es lo que busco. Ahí tenemos el símbolo de lambda, ¿ven? ¿Y es igual a qué? Proporción de aire-combustible real, proporción aire-combustible teórico. ¿Cuál es el teórico para la gasolina? ¿Quién se acuerda? ¿Qué número? 1 gramo. 14,7, ¿cierto? Entonces, el lambda para un motor de gasolina va a ser 14,7 partes, ¿cierto?, de aire. Es el teórico. Pero el real va a depender de la posición que esté la mariposa. Entonces, el real es lo que la ECU está midiendo a través del MAF, por ejemplo, a través del flujómetro. Y el teórico es lo que tiene escrito en la memoria el computador del motor por el fabricante. El fabricante le dice, oye, tiene que ser 14,7 partes de aire por 1 combustible. ¿Y cuánto entró? Entró 14,7. Si entran 14,7 dividido por 14,7 teórico, ¿cuánto nos da? 1. 1. Por eso que dicen que la relación 1 es el ideal. En la práctica dice que ya no es siempre lo deseado, lo sé, porque hay motores, de hecho no, hay varias marcas que en Europa, aquí en Chile no se masificó, pero en Europa sí, de 3 cilindros, motores de 3 cilindros, en donde están trabajando en mezcla pobre. Por lo tanto, el lambda igual a 1 no es lo ideal en esos motores. Pero en la gran mayoría de los motores de inyección de gasolina multipunto que tenemos nosotros acá en nuestro país, el lambda es igual a 1, es lo que nos va a demostrar que estamos tiquitaca. De hecho, cuando midamos gases contaminantes, las emisiones, ¿cierto?, se miden con una máquina y esas máquinas también te arrojan lambda. Te dicen si estamos en mezcla rica o mezcla pobre. Porque mira, si lambda es igual a 1, quiere decir que el aire teórico es igual al aire real. Y eso es fantástico. Pero ¿qué ocurre si está entrando más aire que el teórico? Que el teórico te dice 14,7 y el real fueron 15. Si tú divides 15, mira, esto es muy sencillo. Calcula ahora, si yo divido 15, que yo digo en lo real que entró de aire, dividido por 14,7, me daría lambda igual a 1,02. ¿Te fijas? Entonces, si yo veo un lambda 1,02, digo, mezcla pobre. ¿Por qué? Porque está sobre 1. ¿Y qué te dice sobre 1? Te dice que está entrando más aire que lo que debería entrar. Entonces, si hay una mezcla pobre, la ECU se da cuenta. ¿Y qué va a tener que hacer la ECU? Aumentar la inyección, enriquecer la mezcla. ¿Para qué? Para que el lambda ahora sea 1. No sé si me explico bien. Ahora, si la cantidad de aire fuera inferior a 14,7, fuera 14, ¿cuánto nos da? 0,95. Entonces yo digo, oye, el aire teórico son 14,7, pero lo que entró real fueron 14. Lambda igual a 0,95. Y esto es una mezcla rica. ¿Por qué rica? Si no le hemos hecho nada a los inyectores. Es que está entrando menos aire. Entró menos aire, entró 14. Y debería haber entrado 14,7. Como hay menos aire, por ende va a haber más combustible y eso se llama mezcla rica. Y ahí tenemos 0,95. ¿Sí? Muy bien, volvamos por acá entonces. Profe, una consulta. Dele nomás. Profe, una consulta.
ese 0,95 que dio como resultado hace poco es como, por ejemplo, de oxígeno ese lambda. ¿A qué se refiere? Solamente el oxígeno, solamente el aire que entra. Ah, pero me refiero que la fórmula lambda en este caso representa, por ejemplo, lo que sería solamente oxígeno, ¿no? Sí, pues, solamente el aire. O sea, sería como el oxígeno que estaría ahí sobrando. Sí, pero no hable de oxígeno, porque el motor no se alimenta con oxígeno. El motor lo alimentamos con aire, aire atmosférico. Y el aire atmosférico, un 28% de oxígeno, un 71% es nitrógeno, y el resto son gases nobles. Por lo tanto, nosotros no podemos hablar de oxígeno. Por eso que se habla de aire. ¿Cuánto aire real entró? 14,7. ¿Cuánto aire teórico? 14,7. ¿Por qué 14,7? Porque estoy con gasolina. Si estuviera con diésel serían 14,5. Si estuviera con gas, si estuviera con alcohol, si estuviera con otro tipo de combustible sería otra proporción de aire. A ver qué me muestran aquí. Pensé que aquí aparecían los otros combustibles. ¿Se entiende? Entonces, yo sé que es 14,7 teórico porque yo sé que, de acuerdo a los textos, aquí está, 14,7 gramos de aire, 14,7 partes de aire. Entonces, lambda es igual a 1 cuando el aire real que entra al motor coincide con el teórico que está grabado en la computadora. Pero mira aquí, 0,9, mezcla rica. ¿Por qué 0,9? ¿Por qué no dio 0,9? Porque el aire que yo le puse real es 14. Pero el teórico dice que es 14,7. Y al hacer yo esa división, me da 0,95, coincidiendo con lo que está mostrando aquí el ECTUD. 0,9, mezcla rica. ¿Por qué mezcla rica? ¿Acaso estamos metiendo más combustible? No, pero estamos metiendo menos aire. Si yo meto menos aire, es mezcla rica. Si meto más combustible, es mezcla rica. Si meto mucho aire, es mezcla pobre. Si meto menos combustible, es mezcla pobre. ¿Vale? Bien. Entonces ya, tenemos la relación lambda, ¿cierto? Que tiene que ver con el aire real que entra al motor y el aire que debió haber entrado. Y cada condición de funcionamiento tiene su propio valor lambda. Por consiguiente, un motor frío funciona mejor cuando lambda igual a 0,9. Claro, pues mezcla rica, tenemos que aumentar la potencia para que el motor se caliente pronto. Cuando damos arranque a un motor, ojo, esto, se habla que esto parte en lazo abierto. El lazo abierto significa que la unidad de control no va a escuchar, no va a considerar la señal de la sonda lambda. La sonda lambda le va a decir si es mezcla rica, o mezcla pobre de acuerdo a la cantidad de oxígeno lo que hace de escape. Entonces en el arranque hay mezcla rica, sí. Como estamos en lazo abierto, el computador no va a escuchar a la sonda lambda, solamente está considerando la señal del sensor de temperatura. Aquí está, sensor de temperatura motor. Con el sensor de temperatura motor, la ECU se da cuenta que el motor está frío. Y si el motor está frío, ¿se acuerdan lo que pasa? El régimen sube, no sé, a 1400 RPM. Y a medida que aumenta la temperatura, el régimen va bajando. Y para eso, la ECU lo que juega es con la cantidad de combustible que inyecta. Por lo tanto, dice, la cantidad de combustible necesaria depende de ¿qué? El valor lambda requerido, condición de funcionamiento, y la cantidad de aire presente, masa de aire. De ahí da la importancia de medir la masa de aire, y el mejor sensor hasta la fecha es el caudalímetro de hilo o película caliente. Otros vehículos usan el MAP, un sensor que mide la presión del múltiple de admisión, y ese valor de la presión le permite a la ECU calcular la cantidad de aire que entra, pero este es mucho más preciso. Si se ha aspirado mucho aire, se necesitará mucho combustible. Si se ha aspirado mucho aire y la mezcla necesita ser rica, se necesitará aún más combustible. Bien, pregunta, ¿qué significa lambda igual a 1?
14,7 litros de combustible y 1 litro de aire. 14,7 gramos de combustible y 1 gramo de aire. 1 litro de combustible y 14,7 litros de aire. 1 gramo de combustible y 14,7 gramos de aire. La última. La última. Veamos. Excelente, señor. Muy bien. Y aquí tenemos ahora, se nos aparece aquí un control deslizante del caudal de combustible. ¿Y qué dice? El motor está ahora a ralentí, ya que la mariposa está ligeramente abierta. Ahí se ve la mariposa, o válvula de estrangulación. Asegúrate de que haya lambda igual a 1 en el cilindro. Para ello, ajusta el caudal de combustible con el control deslizante y comprueba el color de los gases de escape. ¿Qué estamos viendo ahora nosotros en los gases de escape? Según ustedes, ¿estamos en una mezcla rica o en una mezcla pobre? Una mezcla rica. Mezcla rica, muy bien, ¿cierto? Porque nos muestra el color celeste como moléculas de aire y las verdes de combustible, así es. Entonces le vamos a reducir, ¿verdad? Ahí se ve la explosión, ¡pap! Pero vemos que algunos no se quemaron. ¿Por qué? Porque estamos inyectando más combustible que la cantidad de aire que está entrando. Entonces, tengo dos opciones. O modifico la posición de la mariposa para que entre más aire, pero con ello voy a conseguir que aumente el régimen del motor. Y tal vez yo no quiero eso. O lo otro es reducir el caudal de combustible. Y esa reducción la hace la unidad de control de manera automática, gracias a que tiene la sonda lambda. Porque esta sonda lambda le permite medir el oxígeno. Y en este caso tenemos poco oxígeno. Yo diría nada. ¿Por qué? Porque todo el oxígeno que entró, los átomos se asociaron con los hidrocarburos. De hecho, estos colores verdes sigue siendo HC, hidrocarburo que no se asoció con ningún átomo de oxígeno, entonces no se combustionó, no se quemó. ¿Sí? Así es que, en este caso, la ECU se da cuenta por el sensor de oxígeno y lo que va a hacer es lo que voy a hacer yo ahora, es reducir el tiempo de inyección. Si el inyector estaba abierto 6 milisegundos, a lo mejor va a bajar a 4 o a 3 milisegundos de apertura. Entonces vamos a bajar, ahí bajé una posición y vamos a ver en la siguiente explosión qué ocurrió con la combustión. Aún quedan bajo a la siguiente posición el caudal de combustible y esperamos la siguiente explosión. Todavía quedan 2, loco. Va al mínimo entonces. No, está mala la wifi. Yo creo que está goteando el inyector. Algo pasa. Ahora veo todo gris, ¿cierto? Comprobemos. Muy bien, Paulito. Ahora la relación combustible de aire es 1, 14,7. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque los gases de escape, fíjese, en este caso, en este ejemplo, en esta animación, nos muestran todo gris. Si hubiesen colores celeste, yo diría mezcla pobre, hay oxígeno saliendo. Si hay colores verdes, usted me dice, profe, mezcla rica, hay combustible saliendo por el escape, me va a hacer pebre el catalítico, profe, porque esas gotas de combustible se van a combustionar en el catalítico y se me va a derretir. Eso es verdad. Jamás hay que andar con mezcla rica. Bien, avancemos. Ahora se está acelerando. Ya que la mariposa se ha abierto un poco más. Ah, aquí está. Sí, se modificó la posición, está entrando más aire. Asegúrate de que haya lambda igual a 1 en el cilindro. Para ello ajusta el caudal de combustible con el control deslizante y observa el color de los gases de escape. Fíjense, ¿qué tenemos ahora? ¿Mezcla rica o mezcla pobre en el escape? O sea, en la cámara tenemos la mezcla, ¿no? En el escape, ¿qué tenemos? ¿Mucho o poco oxígeno? Mezcla pobre. ¿Cierto? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Aumentar el combustible hasta que desaparezcan estos puntos azules que me están indicando mucho oxígeno en el escape.
Entonces la unidad de control en el fondo lo que tendría que hacer sería aumentar el tiempo de inyección para aumentar el combustible. Porque usted aceleró. Si usted aceleró, va a querer aumentar el régimen. Y eso tiene que ser rápido. Por eso que tenemos un sensor en la válvula de estrangulación. Excelente, comprobamos. Muy bien. Avanzamos a la 4. Dice que ahora la unidad de control ajusta el caudal de combustible. ¿De qué depende el caudal de combustible entonces? Depende de la presión del aire aspirado, depende de la abertura de la mariposa, depende de la cantidad de aire aspirado o depende de la masa del aire aspirado. La masa de aire. Veamos. Muy bien, señor. Es por ello que al flujómetro, les decía anteriormente, también es conocido como medidor de masa de aire. Clic en el componente que se utiliza para medir la masa de aire. ¿Cuál era? Flujómetro. De la izquierda, el flujómetro. Muy bien, ¿cierto? Debajito de este cuerpo de aceleración. Muy bien. Ahí está el caudalímetro. ¿Cómo cambia la unidad de control el caudal de combustible? Ajustando el punto de la inyección, ajustando el tiempo de inyección o cambiando la presión del combustible. La B. Creo que es tiempo. Exacto, ¿cierto? Lo he repetido varias veces. El tiempo, ¿cierto? Entonces, el tiempo, en la teoría, los textos hablan de que la unidad de control ajusta un inyector de gasolina entre los 2 o 3 milisegundos hasta alrededor de 10 milisegundos. ¿Sí? Pero uno con el escáner puede medir y ver ese tiempo. Siguiente. ¿Qué tipo de mezcla es cuando lambda es superior a 1? ¿Era relación de la mezcla estequiométrica? ¿Era pobre o era rica? Pobre. Mezcla rica. Pobre, muy bien, muy bien. Acuérdense que 1,1 sobre 1 indica que el aire real es mayor al aire teórico. Y cuando lambda es inferior a 1, es porque el aire que está entrando es menor al aire teórico. Muy bien. ¿Qué tipo de mezcla es cuando lambda es inferior a 1? Rico. Terrible rica, muy bien. Mira qué bonito tenemos acá. ¿Qué tenemos? Tenemos el pedal, el control por 1000. Entonces el 1 sería 1000 RPM, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 RPM. Y ahí vamos a mostrar, ¿cierto? La posición. Y esta línea va directamente a la unidad de control. Y bueno, dice aire porque aquí yo puedo controlar el paso del aire. A través de esta válvula de estrangulación yo lo que hago es controlar el paso de aire. Luego la unidad de control va a controlar el combustible mediante un inyector. Pero va a usar dos parámetros para eso. Un parámetro va a ser la RPM que tiene el motor. El segundo parámetro va a ser la información recibida por el sensor MAF, flujómetro o caudalímetro. ¿Ya? Muy bien. Puede accionar el acelerador con el control deslizante. ¿Qué sucede en un motor de gasolina cuando se presiona el acelerador? Lo voy a presionar, mira. Llegué a 3000. Dice, el motor solo recibe más combustible por revolución. El motor recibe más aire y más combustible por revolución. El combustible se inyecta con antelación. El motor solo recibe más aire por revolución. La segunda. El motor recibe más aire y más combustible por revolución. Correctísimo, ¿cierto? Si solamente recibiera más aire, vamos a estar en una mezcla pobre. Si solamente recibiera combustible, sería una mezcla rica. Tienen que estar los dos. Si uno sube, eso también tiene que subir. Si uno baja, eso también tiene que bajar. Pero siempre como objetivo o target, la relación estequiométrica.
Eso es lo que está grabado dentro de la ECU. Muy bien. Localiza los siguientes componentes. Sensor de posición del pedal de acelerador. Me imagino me van a decir, profe, allá en el pedal. Muy bien, ahí está. Sensor de posición del cigüeñal. El que está acá abajo, ¿no? CKP. Muy bien. El inyector, el naranjito. Y el caudalímetro sería ese que está ahí. Perfecto. Presiona el acelerador hasta la mitad. Creo que llega hasta 3000. Ahí está, hasta los 2000. A medida que aumenta, ¿qué sucede ahora? Dice, a medida que aumenta el régimen del motor, disminuye el caudal de combustible. ¿Verdadero o falso? A medida que aumenta el régimen del motor, la cantidad de aire disminuye. Falso. Dice que el caudal de combustible aumenta. Dice que el flujo de aire aumenta. Con referencia al de antes. Presiona el acelerador hasta la mitad. Estábamos aquí. Ahí estaba. Y ahí estábamos en 750 RPM. Esa es la velocidad. Tenemos un 3% de caudal de aire y esa sería la posición del acelerador. Sí que era en referencia a los 3000. Y luego, sí. Luego me dijeron hasta la mitad, porque delante era hasta 3000. Entonces yo dije, si hasta la mitad, entonces lo voy a llevar a 2000. Y ahí la puse en 2000. Y ahí de 3 subí a 17, subí a 2000 RPM y cambió de posición la mariposa. Entonces la última, ¿el flujo de aire aumentó, sí o no? Sí. Sí. Comprobamos, puta que somos secos, secos. Excelente. Clic dice en el componente que mide la masa de aire que fluye hacia el motor. ¿Dónde? Arriba el caudalímetro. Muy bien. Correcto. Esto es el caudalímetro de masa de aire. ¿Por qué se inyecta más combustible cuando se presiona el acelerador? ¿Porque se aspira más aire o porque la velocidad aumenta? En teoría las dos, pero la primera. Muy bien, señor. Así es, porque yo cuando piso el acelerador, ya sea por piola, ¿cierto? O de sistema, lo que estoy haciendo es permitir mayor o menor paso de aire. En gasolina yo controlo el paso del aire. Eso, ya se lo adelanto, no ocurre en diésel. En diésel yo no controlo el paso de aire. No hay mariposa. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Ahora dice, utiliza el control deslizante para accionar el pedal de acelerador. Notarás que cuando presiona el pedal del acelerador, la válvula de mariposa se mueve a una nueva posición fija. La unidad de control selecciona un nuevo caudal de combustible y el número de revoluciones del motor aumenta. A medida que la velocidad aumenta, el caudal de combustible permanece igual. ¿Por qué? Porque la masa de aire sigue siendo la misma por cada carrera de admisión o porque la masa de aire sigue siendo la misma por minuto. La A. Esa, comprobamos, La A. dice, incorrecto, dice, a medida que la RPM aumentan, el número de carreras de admisión aumenta. Visto por minuto, el motor aspira cada vez más aire. Si ponemos acá arriba, dice, correcto, correcto. Si la válvula de mariposa no se mueve al aumentar la velocidad, la masa de aire aspirada seguirá siendo la misma por cada carrera de admisión. Visto por minuto, el motor aspira cada vez más aire. La verdad que yo no le encuentro ni un asunto a esto. Pero bueno. 15. ¿Qué observas cuando de repente sueltas el acelerador? A ver, mantengámoslo al máximo. Fíjate aquí, 28%. Voy a llegar de un de repente a 0. Voy a bajar voy a sacar la pata del acelerador, pero tú observa este valor. 1, 2, 3. ¿Qué observas cuando de repente suelta el acelerador? No se inyecta combustible temporalmente, se inyecta más combustible temporalmente, el aire ya no entra en el cilindro. La C. Primera. ¿Esa? Yo digo que la primera.
Así Ya. es. La primera entonces, muy Sí. bien, señor. Lo repetimos, mire. Si yo acelero, ¿cierto? Estoy acelerando el régimen y cuando usted le quita el pie al acelerador, ¡guau! ¿Cierto? Hace como que dice, ¡ah! El motor hace así, ¿no? Disculpen mi sonido, mis efectos especiales, pero eh, como que el motor hace así, ¿no? ¡Ah! Como que se chupa así. Pero, ¿qué ocurre ahí? Se produce un corte de inyección. Deja de inyectar. ¡Pup! Deja de inyectar, comienza a bajar la RPM hasta que alcanza las RPMs ad hoc a la posición del pedal acelerador. Cuando yo quito el pie del acelerador, pasamos inmediatamente a ralentí. Y el ralentí es de 750 RPM. Entonces, cuando yo quito el pie, inmediatamente la ECU va a querer llegar a este régimen. Si sigue inyectando a lo que estaba inyectando, jamás va a llegar a este régimen. Por eso que corta la inyección, para llegar lo antes posible al régimen deseado, que es el ralentí. ¿Y por qué se detiene la inyección temporalmente? Profe, la hora. Porque la hora, ya. Entonces terminemos aquí. En el número 4, el 16. Dice, ¿por qué se detiene la inyección temporalmente? Porque el aire ya no fluye hacia el motor, para permitir que el régimen del motor disminuya rápidamente al régimen requerido. Para permitir que el régimen del motor disminuya lentamente al régimen requerido o para evitar la detonación. ¿Cuál creen ustedes? La B. La B. Excelente, señor. Entonces, próxima clase, acuérdeme, profe, estamos en MPI, condiciones de funcionamiento avanzado, quedamos en combustible plena carga, número 5. ¿Ya? Para que así partimos al tiro con esto. Cualquiera de ustedes que me lo diga y así partimos al tiro con esta parte, ¿ya? Bien, nos vamos para acá. ¿Alguna consulta, alguna duda? Un dato curioso, la mezcla para metanol es 9,8 a 1. Excelente, muy bien. Metanol. Necesita entonces menos aire que el caso de la gasolina y el diésel. Excelente. Sí, yo sé que hay tablitas, ¿ah? Yo en algún minuto me acuerdo haber visto relación, a ver, aire, eh, combustibles. A ver si pongo aire, combustibles. Pero yo sé que hay tablitas que muestran el tipo de combustible. Aquí, mira. Ahí está, ¿ves? El alcohol 9 es a 1. Gas propano, butano. Yo sé que hay muchos taxis aquí en Chile con gas propano, butano. 15,5 es a 1. El diésel, 15,2. ¿Te das cuenta? Y nosotros enseñamos 14,5 de acuerdo a los textos que trabajamos nosotros. Gas metano, 17,5. Profe, pero finalmente, ¿quién es el que dice la verdad? El que fabrica el auto. El que fabrica el motor. Ese te dice la verdad. Depende de lo que Ah, queréis conseguir. ah. Mire, profe, allá abajo hay una wideband, está bueno mostrarla para ver como monitorear la mezcla. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Aquí mismo? ¿Esta? Ahí mismo, esa misma. Ah, muy bien. Esto yo con los alumnos bueno, en INACAP yo llevo 16 años. Hace 10 años atrás, en electrónica, nosotros construíamos algo parecido a esto, pero no tan bacán, ¿no? Construíamos con un circuito electrónico con LED. Entonces tenían LED rojos, LEDs verdes, amarillos. Y también lo conectábamos a la sonda lambda. Entonces los LED te indicaban si había mezcla rica o mezcla pobre. Entonces tú ibas mirando los LED y el muchacho sabía cuándo pasar la marcha. ¿Para qué? Para reducir el consumo de combustible. Medidor de aire, relación de combustible, automóvil. Pegar con el LM319, creo que era el circuito integrado. Y a tantos años eran proyectos que hacíamos nosotros con los estudiantes de electrónica. Yo en la pega veo de eso, los AM, generalmente porque requiere saber o monitorear constantemente la mezcla. Ah, qué interesante. Sensor. Ah, es, Ok. yo,
Circuito. No lo encuentro. Pero ya, en su momento lo vamos a ver, ¿ah? Si a alguno le interesa, me acuerda y lo comenzamos a buscar. Pero parece que era el M319 o era otro. Este, no. Ya, parece que no. No era el 319. ¿No es el 327, profe? Ah, ¿No es el 327? LM327 parece. A ver. Parece. ¿Dónde está? Así los chiquillos, mira, los chiquillos hacían este circuito o hacían el cargador, típico cargador de batería. ¿Qué más hacíamos en esa época? Una cuestión es para poder medir con un LED, una resistencia, para poder medir el inyector, ver si está inyectando. Cuestiones así. Y ya después ya dejé de hacer. No, no, pues este es el para escanear, claro. El ELM. Ya, pero ya vamos a buscarlo después. Sensor de circuito electrónico. Mezcla rica, pobre. DY son los que se arman solo, ¿no? Ahí está. No. Sí, it yourself. Era algo como esto. Parece claro, eran dos circuitos integrados entonces. Holmeter. ¿Y a dónde está? Lambda señal. Este debe ser. Ahí está, señal de lambda, llega acá, dos circuitos integrados, 3915, mira, LM3915. Y estos son puros LED. Un regulador de 5 volts, LED, condensador electrolítico, LED, dos circuitos integrados, un par de, mira, un potenciómetro chiquitito, una resistencia. No, si es piola, es súper piola este circuito. Y es útil, ¿ah? Si yo recuerdo perfecto, los chiquillos ya lo conectaban. De hecho, ellos tenían que llevar un auto, instalaban el circuito en el auto, me mostraban que funcionaba impecable y yo les colocaba la nota. Era con nota esto. Y aquí tiene un preset. El preset es este pequeño potenciómetro para poder calibrar. Lo voy a dejar ahí porque me gusta esta cuestión. Me gustaría poder armar cuestiones así con ustedes. Ya está, chicos. No hay más dudas, consultas. Vamos a dar término a la grabación. Detenemos la grabación, ¿cierto?